Buen día a todos y todas. Continuamos con la serie de diálogos académicos titulados Reflexiones sobre la teoría y práctica de la psicoterapia en línea. En esta ocasión hablaremos sobre la empatía en la psicoterapia y tendremos a un grupo de jóvenes estudiantes de octavo ciclo de la licenciatura en psicología que nos hablarán un poco sobre el tema. Pero antes de avanzar un poco más, quisiera cederles un espacio para que se puedan presentar a quienes nos escuchan en esta ocasión. Jóvenes. Ok, buenas tardes a todos, mi nombre es Paola Pacheco. Buenas tardes, yo soy Adriana La Sala. Buenas tardes, yo soy Nancy Hércules. Buenas tardes, yo soy Noé Rodas. Mucho gusto, jóvenes. Qué bueno contar con ustedes en esta ocasión. Creo que para arrancar este ejercicio de discusión, el cual esperamos hacernos en un ambiente bastante amigable, ¿verdad? Y fluido, creo que es importante lanzar dos preguntas que son claves para el tema. Lo primero, ¿qué es lo que me pueden decir ustedes sobre las generalidades del tema de la empatía? Y segundo, ¿cuál es la importancia de la empatía en la relación terapéutica y en la vida general? Entonces, ¿quién quiere comenzar? Si quieren, comienzo yo, aportando un poco sobre las generalidades. Y pues hay que empezar obviamente definiendo qué tendría que ser la empatía o para qué nos sirve la empatía. Y creo que una de las mejores definiciones que podemos dar es que la empatía es la base para las relaciones humanas auténticas. O sea, es algo que nosotros necesitamos y es importante entender de que la empatía es una habilidad adquirida, no es simplemente un rasgo que nosotros tengamos de personalidad o algo por el estilo, sino que es una habilidad que nosotros adquirimos y necesita muchísima inteligencia emocional. Entonces, la empatía se trata de que nosotros buscamos recolectar información de otra persona, o sea, buscamos que éste nos cuente su situación o recabar información de cualquier tipo de manera para entender la experiencia de la otra persona, procesar el entendimiento que esta persona tiene de dicha situación y responder de una forma en la que él o ella pueda valorar si hemos comprendido. Entonces, la empatía no solamente es una reacción de sí, yo me siento de tal manera, sino que también es comprender cómo se está sintiendo la otra persona o qué es lo que está viendo la otra persona. Entonces, por ponerlo de una manera como de proceso, la empatía vendría siendo un ciclo. Entonces, en primer lugar, tendremos la receptividad, que sería el momento donde nosotros estamos escuchando o estamos recabando información sobre la situación de la otra persona. Y es aquí donde entra la escucha activa. O sea, nosotros no simplemente estamos escuchando a la persona, sino que también estamos viendo su lenguaje no verbal, estamos viendo su cara y sus diferentes expresiones. Entonces, no solo es lo que nos dice, sino también qué es lo que está haciendo mientras nos lo dice. De ahí tenemos el entendimiento empático, que aquí es donde entra la cognición y el pensamiento, o sea, nuestro lado racional como seres humanos. Entonces, no solo estamos comprendiendo, o sea, como cuál es la situación, sino que queremos ver las cosas como el otro también lo está viendo. Y ahí nosotros separamos nuestras creencias y perspectivas de la situación del otro. De ahí viene la interpretación, y esto es muy importante porque no es simplemente interpretar la información que nos ha dado a nuestra manera, sino que nosotros interpretamos la información que nos ha sido dada desde el punto de vista de la otra persona, y es por eso que hay que verificar si nosotros hemos comprendido la posición o la perspectiva del otro. Y es ahí donde entra la respuesta, que es como nuestro último punto, que es expresar a la persona que hemos comprendido, o sea, de todo lo que nos ha dicho, de lo que hemos escuchado y de lo que hemos visto, entender y poder decir a la persona, ok, esto es lo que yo he entendido de lo que tú me has contado. Entonces, se saca una conclusión para verificar si hemos entendido correctamente lo que esa persona nos ha dicho, si hemos entendido su punto de vista y su experiencia. Y en el caso de que no haya sido así, pues intentamos volver a hacer el ciclo una vez más, o sea, volver a escuchar a la persona y todo, en el caso de que nuestra interpretación haya sido errónea. Entonces, es muy importante para el proceso empático que nosotros tenemos que estar abiertos a poder recibir la experiencia de la otra persona. No es mezclar mi experiencia con la experiencia de la otra persona. Y esto es algo que tal vez nosotros los psicólogos decimos bastante, que es el hecho de todos los seres humanos somos diferentes. O sea, todos vivimos en diferentes contextos, todos hemos sido criados de maneras diferentes, hemos vivido diferentes cosas. Entonces, no puedo venir y decir, sí, voy a mezclar mi percepción de este tema con la percepción de la otra persona. Eso no es la empatía. La empatía es venir y decir, ok, voy a recibir tu experiencia tal y como es y la voy a entender tal y como es. O sea, no es una representación, y me encanta poner la comparación
de que es como que nosotros estuviéramos viendo una película, por decirlo así, o como le estuviéramos leyendo un libro. Pero lo interesante de este libro es que usualmente cuando leemos un libro, las personas y la redacción la hacen desde primera persona. Entonces, estamos escuchando los pensamientos del protagonista, estamos viendo qué es lo que está haciendo el protagonista y podemos interpretar qué es lo que está pasando. Pero en el caso de la empatía, tenemos la suerte que tenemos al autor del libro enfrente. Entonces, podemos preguntarle como, ok, entonces, ¿es esto lo que estás sintiendo? ¿Es esto lo que estás pasando? Para poder tener una interpretación de la mejor manera, o como bastante correcta de qué es lo que está viviendo para poder entender correctamente a la persona. Y creo que entra aquí tal vez la pregunta que yo le quisiera hacer, Lick, que es el hecho de ¿cuál creería usted o cómo creería usted que sería una situación en la cual a nosotros nos costaría poder formar esa empatía, poder tener ese proceso empático con otra persona? Bueno, creo que hablar de un caso específico sería un poquito comprometedor por el secreto profesional. Pero retomando mucho de lo que tú has dicho, creo que me lleva a dos puntos clave que tenemos que reconocer. El primero, que la empatía como ejercicio del psicoterapeuta nos lleva a reconocernos a nosotros como un instrumento clave para el proceso psicoterapéutico, donde tú misma dices, y lo mencionas muy acertadamente, al reconocer cómo nuestras interpretaciones, nuestra experiencia puede llegar a matizar de diferente forma la experiencia del otro. Por lo tanto, el psicoterapeuta tiene la necesidad de reconocerse, de realizar un proceso de autoexploración que le permita conocer cada uno de los matices de sí mismo, ¿verdad? Sus fortalezas, sus debilidades, los retos que tenemos, nuestras experiencias, de manera que podamos reconocer cuando en algún momento del proceso psicoterapéutico ya no es el cliente, sino que somos nosotros los que estamos interpretando. Entonces creo que nos habla de un rol muy objetivo del psicoterapeuta y nos habla de un ejercicio bastante fuerte, ¿sí? Intenso, de una gran responsabilidad del terapeuta. Ok, gracias, Lick. Y cabal, como sería para responder la segunda pregunta que nos ha hecho, la verdad, que es el hecho de cómo la empatía entonces ya va envuelta en el proceso psicoterapéutico o de un profesional ya con un paciente. Porque como dijimos antes, la empatía es algo que se encuentra en cualquier tipo de relación, relaciones interpersonales y relaciones profesionales. Entonces, la genuinidad de la empatía, y creo que eso es tan importante de verdad en el proceso psicoterapéutico y también es, incluso para nuestras relaciones interpersonales y todo, es ese deseo genuino de querer entender a la otra persona. Entonces, es muy importante, tal vez más para nosotros como psicólogos, que es el hecho de que no estamos buscando juzgar a la otra persona, no estamos buscando decir esto fue lo que hiciste mal o encontrar las cosas que la persona ha hecho mal en la situación que nos está contando, sino que es quiero comprender, y eso es algo que necesitamos todos como seres humanos de verdad, que es buscar entender a las otras personas y dejar de estar simplemente juzgando por lo que nos parece bien o mal. Entonces, ese es el sentimiento genuino, siento yo, de te quiero entender para poder ayudarte, no para buscar una solución o lo que yo piense que es mejor para ti, sino para ayudarte a ti en medio de la situación en la que estás viviendo. Entonces, validas a la otra persona, o sea, con ese sentimiento genuino, yo siento que tú validas a la otra persona desde sus sentimientos, o sea, porque los tomas en cuenta sus pensamientos y su actuar, y lo comprendes y buscas comprender y entender, a pesar de que pueda diferir con nuestra manera de pensar o con nuestra perspectiva de las cosas. Y creo que ahí entra la aceptación incondicional, que es un término que tal vez hemos escuchado, o sea, de los psicólogos, que es aceptar a las personas tal cual son. O sea, estamos viendo las cosas desde su punto de vista, estamos aceptando y lo más importante que es comprender. Y obviamente, o sea, como lo había mencionado al principio, la empatía tiene un carácter emocional y tiene un carácter racional también. Entonces, como seres humanos, obviamente vamos a tener un tipo de reacción y eso es algo que nos hemos repetido muchísimas veces a lo largo de nuestros estudios, que es imposible que dejemos de sentir. O sea, el psicoterapeuta no puede venir y decir, yo no voy a sentir absolutamente nada, no tengo ningún tipo de sentimiento. Dejaríamos de ser humanos el día de que nosotros dejemos de sentir, porque siempre vamos a tener una reacción emocional a las cosas y eso no es algo malo y hay que entender un montón eso. Las emociones, y tenemos un gran rango de emociones, son buenas, pero hay que saber manejarlas. Y está este estereotipo de que hay emociones negativas, que hay cosas que yo no tengo que sentir, y tal vez el mayor ejemplo de esto es cuando nosotros nos encontramos en un duelo
por la pérdida de algo, porque nos sentimos mal y todo. Y nosotros queremos esconder esas emociones, queremos esconder que nos sentimos mal, porque pensamos que está mal sentirse mal, cuando no es así. Hay que aprender a entender nuestras emociones y es por eso que la empatía necesita tanta inteligencia emocional, porque el ser humano debe conocerse, conocer sus emociones, entender sus emociones, para luego poder entender las emociones de los demás. Entonces, la empatía, ya dentro de la psicoterapia y todo eso, y es también de las cosas que queremos tocar acerca de las ventajas y las desventajas de la empatía, bueno, o en todo caso en el proceso psicoterapéutico a nivel presencial y a nivel virtual. Y cómo podemos encontrar la empatía relacionada con esto, es el hecho de que la empatía se puede formar donde sea, ya sea que estemos en persona o ya sea que no estemos en persona, sino que estemos ahorita como nos encontramos, por ejemplo, en modalidad virtual. Y es desde yo voy a salir con, digamos, una relación interpersonal, yo voy a salir con mi amigo, vamos a tomar un café y me está contando algo y de repente yo veo que empieza a llorar y yo me siento mal de repente y es como, ok, vea, y ahí separo yo mi parte emocional con mi parte racional y es donde yo empiezo a entender a la persona y no simplemente sentir. Pero también este amigo me puede llamar a mí y de repente me está contando algo por teléfono y empieza a llorar y yo también tengo esa reacción emocional, pero también yo busco comprenderlo. Entonces, así como el proceso empático se puede dar en persona, se puede dar en la virtualidad también. La virtualidad no es un obstáculo, no es una barrera o un impedimento definitivo que nos diga no se puede establecer. Puede fallar el proceso empático tanto presencial, tanto virtual. No es como una limitante en sí o algo excluyente, sino que el proceso empático depende mucho de nosotros como psicoterapeutas y como personas y también de cómo podamos relacionarlo con el paciente y con nuestras otras amistades o la otra persona que se encuentre al otro lado de la línea de la relación. Gracias, Paola. Tomando todo lo que tú acabas de compartir con nosotros, toda esta información tan valiosa, yo quisiera retomarla y aplicarla un poco al material que nosotros como grupo consultamos al momento de desarrollar este tema. Ellos son Winberg y Roenick y ellos escribieron un libro llamado Teoría y Práctica de la Terapia en Línea. Se imaginarán en este momento de la pandemia en la que estamos, que nos hemos visto tan necesitados de las herramientas tecnológicas para desarrollar cualquier actividad del diario vivir, trabajar, estudiar, comunicarnos con amigos, familia, todo ha sido en línea. Entonces, este es sumamente útil. Y dentro de este libro hay un capítulo en específico que se titula La empatía en el ciberespacio. Entonces, eso es lo que nosotros hemos consultado como evidencia para desarrollar este conversatorio. Ellos hacen una metáfora en ese capítulo que como grupo nos pareció sumamente interesante, en el que dicen que el genio ya salió de la botella. Es decir, que esto de la terapia en línea o de la terapia virtual no ha venido con la pandemia por coronavirus. Desde el momento en que algún paciente con una necesidad urgente de charlar con su terapeuta se vio combinado con la imposibilidad del terapeuta para recibirlo en ese momento, o del mismo cliente para acudir al consultorio en ese momento, y que quedaron de que se iban a llamar por teléfono o que se iban a conectar por cualquier medio tecnológico, desde ese momento ya existe este ámbito de la telesalud o de la terapia en línea, ¿verdad? Entonces, ya no podemos regresar en el tiempo a ese momento en el que se inauguró, por así decir, este espacio de terapia y volver a meter el genio en la botella o regresar a tiempo y deshacer, sino que lo que tenemos que hacer ahorita es enfrentarnos de una mejor manera a esta situación que ya existe desde hace tiempo y que nos estamos viendo completamente inmersos en él en la actualidad. No podemos, como les mencionaba anteriormente, volver a meter el genio en una botella, sino hacernos su amigo, hacer que él trabaje para nosotros, hacer que sea un elemento de beneficio y no un impedimento justamente para el desarrollo de elementos tan importantes en la relación terapéutica como es la empatía. ¿Cómo vamos a nosotros llevar una buena relación, establecer una buena conexión si no somos empáticos? Si no tenemos empatía con nuestros pacientes, no se puede. Entonces, es el momento de discutir, por eso es que son tan de estos conversatorios y estos espacios que
tanto para el profesional en psicología como para las personas que estén interesadas en empezar o con su terapia ahorita en la pandemia. Entonces vamos a valorar en el resto de este conversatorio las tecnologías pueden poner en riesgo ese grado de empatía que se va a desarrollar o si lo va a beneficiar y de qué manera podemos nosotros hasta cierto punto casi controlar eso, qué elementos es importante retomar. Siempre basándonos en evidencia teórica que mencionan los autores que mencionaba al principio, Weinberg y Rolnick, que sostienen algunos puntos que pueden ser favorables o desfavorables para el desarrollo de esta empatía. Y bueno, teniendo en cuenta eso que tú mencionaste, Adriana, tenemos que valorar si de alguna manera el uso de las tecnologías pueden poner en riesgo el grado de empatía que se puede dar en la relación terapéutica. Y para esto, pues, me gustaría mencionar y sustentar que lo que se hablará guiándonos por la evidencia teórica de los autores que tú ya mencionabas anteriormente, que son Weinberg y Rolnick. Y sin embargo, pues antes de continuar con estos aspectos favorables y desfavorables, hay dos términos importantes que me gustaría mencionar y tener presentes, los cuales son la alianza terapéutica, que esta es el vínculo de confianza que se establece entre el terapeuta y el paciente. Y también la transferencia, que básicamente es cuando el paciente deposita su percepción sobre el terapeuta, transformándose esta percepción en emociones y sentimientos. Tenemos que tener en cuenta que ambas se pueden usar ya sea presencialmente o en línea. Y ya habiendo mencionado estos dos puntos importantes, empezaremos con uno de los aspectos favorables que mencionan estos dos autores, y es que para que se dé una mayor empatía durante la terapia se debe de manejar una comunicación abierta que genere una alianza terapéutica que enriquezca la relación entre el terapeuta y el paciente. Y pues eso es de mucha importancia para que el paciente tenga la oportunidad de poder expresar sus emociones más libremente y con más confianza hacia el terapeuta. Así también que esto puede permitir que el paciente pueda expresar algo que no le agrada o que le agrada, y esto va a ayudar a ir modificando todos esos aspectos y todos esos problemas para favorecer el desarrollo de la terapia. También se puede mencionar como punto desfavorable es que tanto en la terapia individual como en la terapia virtual, como en la terapia presencial, se puede dar una resistencia durante la terapia de algún aspecto que al paciente le puede estar generando malestar, y que esto puede influir que no se haya generado una alianza terapéutica, y por ello el paciente no puede expresarse favorablemente debido a que hay una falta de interacción y que la confianza entre el terapeuta y el paciente es baja, y esto tiene que ser unidireccional. Esto es muy cierto, Nancy. Fortalecer la alianza terapéutica en línea es igual de importante, si no hasta más importante, que en una terapia presencial, para poder establecer este vínculo empático. De igual manera, una transferencia siempre va a surgir tanto en un entorno presencial como en una terapia por Zoom o donde se esté realizando. Quizá hasta el espacio de irrealidad que tenemos en el lenguaje de telesalud. ¿Sientes volverse en persona y en línea? Pues mira, Ariana, uno de los puntos importantes que hay que tomar en cuenta es que lo que una persona hace en línea también lo va a hacer presencialmente. Es decir, lo que hace o expresa no es exclusivo de alguna terapia en particular. Sin embargo, sí se deben de considerar y tomar en cuenta algunos rasgos del cliente que pueden influir en la terapia. Por ejemplo, si una persona es tímida en la terapia individual, también lo será en la teleterapia. Y no es solamente el hablar de ciertas características en la terapia virtual. Es decir, no es exclusivo solo de la terapia virtual, sino que se puede dar en ambas terapias, ya sea presencialmente o virtualmente.
Y en cuanto a eso, ¿consideras que sería una persona que sale de un paciente para una persona tímida? ¿Tú crees que sería virtual? Pues no lo creo, ya que el entorno en línea puede favorecer cierta seguridad para la persona, porque no hay nadie más en proximidad física a esa persona o al paciente, y esto puede favorecer que la persona exprese con mayor facilidad o con menos inhibición, sin tener esos pensamientos de que será juzgado o de que alguien le va a decir algo por lo que está expresando. Y básicamente es tener menos miedo de lo que otra persona pueda pensar de ella. El paciente también o la otra persona se vuelven anónimos estando en línea, y esto es muy importante, ya que esta modalidad de consulta permite conservar básicamente el anonimato y que la persona se sienta menos juzgada, y que esto le puede inspirar más seguridad a la hora de trabajar en situaciones que le perturban o que para ella les estén generando malestar y le cuesten expresarlos. Así se consigue establecer una buena relación terapéutica que de otro modo pues posiblemente sería muy difícil generar. Wow, qué interesantes puntos. Perdón. Sí, perdón. Y por el contrario, pues también cabe mencionar que en otros casos el estar en línea puede desfavorecer la expresión libre del sentimiento de irrealidad, ya que el estarle hablando a una pantalla sin ninguna imagen puede que la persona no sienta, o el no ver directamente a la otra persona con la que está hablando se sienta un poco incómoda y pueda sentir como un sentimiento de que no le está hablando a nadie. Muy cierto. Y por otro lado, porque eso era pensando en una persona que sea tímida, pero por otro lado, ¿cómo crees que se comportaría una persona que realmente es completamente desinhibida entrando en una terapia virtual? Porque tú dices que eso de estar solo la habitación te puede decir, pero ¿y qué pasa si la persona ya es? Pues el entorno impersonal y anónimo que se desarrolla, como ya lo mencionaba anteriormente, en línea, puede reducir la inhibición en las personas que buscan comportarse desinhibidamente, ya que no hay nadie más en la habitación con ellos, los cuales los pacientes piensan que los va a criticar o les va a decir algo. Y agregado a ello, pues el hacer las sesiones desde un lugar que se percibe seguro para la persona, que ya es conocido para la persona, generalmente proporciona una sensación de control y familiaridad sobre la terapia, consiguiendo de este modo que la continuidad de la misma terapia y un mayor desenvolvimiento por parte de la persona. Así también, pues, que la persona se pueda tener una mayor libertad de expresión. Muy cierto. Gracias, Nancy. Regresando un poquito al tema, en un encuadre en línea, Noé, ¿crees tú que los problemas de internet que se puedan dar en estos encuadres puedan afectar la relación terapéutica o el proceso que lleva el paciente? De acuerdo, pues siempre hay aspectos favorables y desfavorables en esta modalidad virtual, porque un problema de conexión puede hacer que se rompa la empatía dentro de la terapia, porque si no regresa la conexión de internet, se tiene que establecer con el paciente el hecho de que puede fallar en la plataforma que se esté conectado, puede fallar, pero se deje en caso algún link con el cual se pueda volver a regresar a retomar la sesión, pero esto puede afectar un poquito de perder esa importancia, esa emoción que se está llevando entre paciente y terapeuta, y pues estos imprevistos pueden surgir, pero el cliente, el paciente y el terapeuta tienen que tener esos imprevistos ya notificados para poder resolverlos de una manera más clara, más rápida, más precisa, y pues de tratar la manera de no perder esa confianza que se está estableciendo dentro de la sesión terapéutica.
un aspecto desfavorable que puede darse dentro de la terapia, pues es que siempre hay fallos técnicos. Estos fallos pueden dejar de... Un fallo grave podría ser que se vaya la luz, se fue el internet totalmente y ya no se logró continuar con lo importante que estaba hablando el paciente, estaba expresando tal vez algo muy esencial de su vida, algo muy importante, y pues no falló la modalidad virtual, pero eso no quiere decir que no se pueda volver a retomar, como no. Hay tantas formas, tantas plataformas que nos pueden favorecer el método de la virtualidad. Cierto, sí, justamente hablando de eso, hemos tenido algunas fallas de conexión. En mi caso, he tenido que deshabilitar mi video, así que mira qué oportuno, ¿verdad? Pero finalmente, como última pregunta, quisiera saber cómo consideran ustedes que un encuentro virtual entre terapeuta y paciente se ve afectado por el hecho de estar viendo nada más una imagen en una pantalla, como se mencionaba hace un rato, que es tan irreal que le estoy hablando a mi computadora y ahí en algún lado está mi terapeuta, pero no está aquí conmigo. ¿Creen ustedes que eso afecta? Claro, puede afectar la relación terapéutica en el espacio de irrealidad que tenemos porque es de forma virtual, pero podemos apreciar elementos muy importantes como los gestos, ver qué expresa el paciente, lo importante de qué está comunicando, qué está expresando de sus microexpresiones, con qué ánimo se siente el paciente al expresar cada elemento hacia el terapeuta. Pues podemos crear un vínculo muy importante entre el terapeuta y el paciente, basándonos en estos elementos que tenemos, que es fijarnos qué dice, cómo se ve, si fue puntual en llegar a la modalidad virtual, porque en un dado caso el terapeuta puede estar presente a la hora y el paciente lo toma como llegó 5 minutitos tarde porque la conexión, porque algún otro elemento. Entonces, ver esto tan importante como el lenguaje corporal, ver el tiempo que se toma el paciente en dar importancia a la terapia virtual, y pues si nos fijamos con más detenimiento y cuidado podemos abordar estos elementos muy importantes que se nos da dentro de la terapia virtual. Wow, de verdad esto ha sido sumamente enriquecedor, todos los elementos que nos han dado. Ya dicho todo esto, podemos ver que entonces la terapia virtual y la terapia presencial no son que una sea superior a otra, sino que simplemente son diferentes. Son dos experiencias totalmente diferentes, cada una con sus características peculiares en las que se puede entablar una relación de empatía, en las que puede haber una adecuada relación terapéutica. Incluso en algunos casos, como mencionaba Nancy, se recuerdan que incluso puede ser favorable para algunas personas, es más fácil abrirse en este encuadre, para otras podrá ser más difícil, pero es tarea de tanto el terapeuta como cada paciente tomar en cuenta estos elementos, tomar en cuenta estas diferencias y poder hacer la mejor experiencia posible. Con esto le devuelvo la palabra a la licenciada Carolina para que demos cierre de conversatorio. Gracias, Adriana, gracias, jóvenes, realmente comparto la opinión de Adriana. Ha sido muy interesante escuchar sus opiniones sobre los aspectos abordados sobre el tema de la empatía. Es un tema bastante extenso y muy probablemente tendríamos que ir abordando cada una de las situaciones que se pueden presentar, ¿verdad?, en la construcción de la relación terapéutica, en el sostenimiento de la adherencia, ¿verdad?, del cliente al proceso terapéutico, que podemos nosotros ver que no solo dependerá de las características del encuadre, sino que también habrán otros elementos que tendremos que tomar en consideración. Creo que retomo las palabras de Adriana, donde menciona que realmente el reto de la empatía no solo se debe a las características del encuadre presencial o en línea,
sino que en general la empatía es un ejercicio continuo que requiere que el terapeuta tenga un buen entrenamiento y tenga un buen uso de recursos técnicos y de comunicación dentro del proceso terapéutico, pero que también, como lo mencionábamos desde el principio, demanda un muy buen conocimiento de su perfil como profesional. Así es que creo que este es un tema que podríamos extendernos mucho abordando. Sin embargo, ustedes han mencionado puntos que son claves a la hora de considerarlo y que son un muy buen aporte a la hora de prepararnos para nuestro ejercicio práctico. Así es que les agradezco mucho sus aportes y agradezco a quienes escuchan estos diálogos académicos que estamos realizando, esperando poder continuar con nuevos episodios que puedan ser de interés para todos. Así es que nos despedimos y nos vemos hasta el próximo. Gracias.